Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase de comunicación oral y escrita. Hoy vamos a arrancar con la unidad 5. Hablamos sobre morfosintaxis y uno de los contenidos que vamos a trabajar en el día de hoy es el pronombre y clases de pronombres. Eso es un poco lo que vamos a estar conociendo hoy en nuestra clase. ¿Sí? Espero que se vayan uniendo. Ya saben, cualquier consulta que tengan, pueden realizarlo. Y bueno, la unidad 5 nos habla un poco del pronombre, las clases. Recuerdan que ya habíamos trabajado lo referente a leísmo, loísmo y queísmo, que está muy relacionado también con pronombres. Luego, en la siguiente clase vamos a estar hablando sobre términos excluidos. Por eso tenemos que hablar en ese punto, en ese tema, vamos a tener que relacionar un poco nuestros sinónimos y antónimos, recordar un poquito sobre eso. Recordar que cada tema tiene también un ejercicio práctico, así como en cada clase estábamos presentando nuestros ejercicios prácticos, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces hoy con qué es el pronombre. ¿Qué es lo que me dice el pronombre? Entonces hoy vamos a decir que el pronombre significa en lugar del nombre. Eso es un poco lo que me dice el pronombre, en lugar del nombre. Los pronombres son uno de los elementos más comunes, ¿verdad? Y más usados de la lengua. Eso, sin darnos cuenta, nosotros estamos utilizando al hablar, pero al escribir sí nos vamos a dar cuenta de que había sido estamos utilizando. Se define como las palabras que sustituyen al nombre, por lo que necesariamente deben aparecer después del mismo. O sea, esta presencia previa es importante en el discurso narrativo para que se pueda entender el significado de una frase o el significado de un texto, ¿verdad? Aunque sintácticamente son morfemas independientes, entonces por consiguiente los pronombres no tienen un significado propio. Siempre este pronombre va a depender del nombre al que se esté reemplazando, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que un pronombre, ¿verdad? Significa en lugar del nombre. ¿Por qué? Porque voy a reemplazar con un pronombre el nombre, a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Son palabras entonces que se emplean para referirse a las personas, los animales, las cosas, sin necesidad de nombrar específicamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de nombrar, lo que utilizamos es estos pronombres. Yo, tú, él, nosotros, eso, aquel, mío. Siempre de esa manera posible, ¿verdad? Sustituyendo entonces a un sustantivo. ¿Recuerdan lo que es el sustantivo? Es todo lo que nombra. ¿Recuerdan lo que es un sustantivo, verdad? Persona, nombra persona, animal o cosa. Muy bien, así mismo. Bueno, entonces, define también o varía en el número, en el género y hasta la persona en una oración. Eso es un poquito lo que ocurre con la utilización del pronombre. Por ejemplo, tenemos acá la oración que dice, Fernando estudia contabilidad. Él estudia contabilidad. Entonces, cuando yo utilizo este pronombre, él, ¿a quién me estoy refiriendo? A Fernando. A Fernando. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá con este pronombre? Reemplazamos, sustituimos el nombre de Fernando por un pronombre. Pero ¿cómo sabemos que es de Fernando? Porque estos pronombres solamente se pueden emplear cuando se conozca la referencia. Por eso, por ejemplo, aquí valga la redundancia, hay que apuntar o decimos eso, ¿verdad? O tomar en cuenta el contexto o en el diálogo, en el texto que se esté empleando. O si no, de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? El receptor del mensaje no va a poder entender o puede llegar a confundirse. En este caso, nosotros estábamos hablando de Fernando. Fernando estudia contabilidad. Sí, es cierto, él estudia contabilidad.
en esta frase que estoy pronunciando en este momento, entonces, ustedes como receptores están entendiendo que cuando digo él estudia contabilidad, nos estamos refiriendo ¿a quién? A Fernando. A Fernando. Muy bien, excelente. Bueno, hablamos también sobre los tipos de pronombres. El primer tipo de pronombre que vamos a trabajar y que vamos a detallar son los pronombres personales. Hay que considerar también que los pronombres personales, y quiero que registren, los pronombres personales pueden ser pronombres átonos o pronombres personales tónicos. Los otros tipos de pronombres son los pronombres posesivos, pronombres demostrativos, pronombres indefinidos, pronombres numerales. También hablamos sobre pronombres relativos y por último tenemos los pronombres interrogativos o exclamativos. Bueno, en tipo de pronombres, entonces tenemos aquí los pronombres personales. Los pronombres personales, ¿qué son? Son aquellos que suelen referirse ¿a quién? A las personas, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de pronombres personales, y como dice luego el nombre, personales, se está refiriendo exclusivamente a personas sin nombrarlas por su nombre, que es, por ejemplo, la oración que estudiamos hace rato, cuando decíamos Fernando estudia contabilidad. En este caso, tenemos que pueden hacer referencia a tres personas distintas, ¿verdad? Los pronombres personales, la primera señala, en este caso, al que está hablando o al que está escribiendo. La segunda, al interlocutor o a la cosa a la que la primera persona se está dirigiendo. Y la tercera puede ser cualquier otra diferente a las dos anteriores, que puede ser, o sea, la tercera persona, que no sería ni la primera ni la segunda. Se diferencian tan solo en número, pudiendo ser singular o plural. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas sin nombrarlas por su nombre. En este caso, nosotros podemos encontrar que los pronombres personales pueden ser pronombres personales átonos y pronombres personales tónicos. Los pronombres personales átonos, ¿qué es lo que hacen? Cumplen una función de complemento directo o de complemento indirecto en una frase. Los fenómenos como el laísmo, el leísmo o el loísmo vienen dados entonces por una confusión que se da en la función que el pronombre cumple en la oración, ¿verdad? Los pronombres personales átonos son me, lo, la, nos, los, las, les, se. Ejemplo, María acarició al gato. María lo acarició. ¿A quién? ¿A quién lo acarició? Al gato. Al gato. Entonces, si yo digo María le acarició, ¿me estoy empleando bien o estoy produciendo un leísmo? Exacto. ¿Se recuerdan que ya estudiamos eso? Sobre leísmo, loísmo y laísmo. ¿Estoy empleando bien? Si digo María le acarició. No sería lo acarició. Así, sí. Como está nuestro ejemplo, ¿verdad? María acarició al gato. Lo correcto sería María lo acarició. En este caso tenemos un pronombre, lo. En el caso de los pronombres personales tónicos, pueden cumplir cualquier función, ya sea sujeto, término de preposición o también puede ser un atributo. Puede aparecer de forma independiente como una respuesta a una pregunta. Los pronombres personales tónicos con función de sujeto o de atributo son yo, tú, él,
ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, que puede ser ustedes, y ellos, ellas. Los que cumplen la función de preposición, cuando yo hablo de los pronombres personales tónicos, como preposición me estoy refiriendo a mí, ti, ello, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Ejemplo, a mí me gusta el queso. ¿Quién ganó hoy el partido? Nosotros ganamos. Entonces, aquí encuentro la palabra mi. ¿A qué hace referencia en este caso? Estoy empleando un pronombre personal tónico. En este caso, nosotros también es un pronombre personal tónico. Bueno, teniendo en cuenta los pronombres personales, estos también toman diferentes formas. En este caso puede ser una concordancia de números o puede referirse también a personas gramaticales. Cuando nosotros hablamos de concordancia de números, decimos que existen pronombres personales en singular y en plural. Al utilizarlos, ¿qué pasa? Debe existir una concordancia entre el pronombre y el verbo el objetivo que le acompaña. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo decir los gatos. ¿Cómo tengo que decir? Los gatos. Los gatos. O sea que va acompañado entonces el plural. Los, mi pronombre va a ir en concordancia de número, los gatos. O en el caso que yo quiera decir el perro. Me estoy refiriendo a uno solo. Estoy utilizando entonces el singular. Las personas gramaticales hablan de la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Esto es, por ejemplo, cuando hablan, escribí tu texto en primera persona o redactaste tu nota en primera y en segunda persona. Tenés que redactar en primera persona. ¿Se va entendiendo? Entonces, es por eso cuando se solicita esta explicación, se da esa sugerencia, es porque se debe tener en cuenta las personas gramaticales, si se está redactando en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. La primera persona es quien emite el mensaje, es decir, el que habla. La segunda persona es a quien se dirige el mensaje, es decir, el que escucha. Y la tercera persona es la persona de la que se está hablando. Bueno, aquí pasamos ya a lo que hace referencia a otros tipos de pronombres. Y aquí encontramos los pronombres posesivos. Cuando ustedes escuchan la palabra posesivo, ¿qué les viene a la mente? De que denota propiedad. Que denota propiedad, posesión, es mío, es tuyo, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Habla de una propiedad, ¿cómo se dice? Es de propiedad de alguien. En este caso, entonces, nosotros hablamos de los pronombres posesivos, que dice que es un tipo de pronombre que aparece siempre junto a un sustantivo. En esta categoría, ¿qué es lo que encontramos? En esta categoría nosotros encontramos el pronombre mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyas, suyos, suyas, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras, suyos, suyas. Los pronombres posesivos, ¿qué es lo que hacen? Indican una pertenencia. Pero esa pertenencia, ¿se acuerdan que hace rato hablábamos en el primer tipo de pronombre, hablamos de personal? Pronombres personales que se refiere a persona. Sin embargo, en los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Y en este caso también pueden ser singulares o pueden ser también plurales, agregando siempre una S al final en el caso de los plurales, así como se demuestra aquí. ¿Ven?
Por ejemplo, acá tengo mío, míos, sería su plural. Suyo singular, suyos sería el plural. El ejemplo que tengo es, las camisetas de esta tienda son bonitas, pero las nuestras son mejores. Entonces, se tiene que emplear también correctamente en cada categoría si está singular o si es también plural. Y recordar que tiene que indicar pertenencia, ¿sí? Cuando hablo de pertenencia, esto es mío, esto es tuyo, esto es suyo, esto es nuestro, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Aquí hablamos entonces de pronombres posesivos. Luego vamos a los pronombres demostrativos. ¿Qué les indica la palabra demostrativo? ¿Qué indica demostrativo? Indica algo, ¿Qué? tipo ese gato, aquella silla, no sé cómo me Algo, explicar. demostrar algo o mostrar algo, ¿verdad? Indicar que está algo allá, ¿verdad? Bueno, entonces, podemos decir que los pronombres demostrativos sirven tal y como indica su propio nombre, ¿verdad? Para demostrar, muestra la distancia que hay entre dos objetos o personas. Entre los más comunes están los pronombres este, ese, aquel, aquí, acá. Tradicionalmente se tendía a acentuarlas, que es lo que ya habíamos estudiado en la clasificación de palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras llevan acentuación en la última y en la penúltima sílaba, ¿verdad? Aunque la última norma lingüística, que es lo que aconseja, no hacerlo, permitiéndolo solo en casos de posible confusión. En este caso, nosotros hablamos, el ejemplo demuestra, ¿verdad? Me gustan las tostadas. Me gustan las tostadas con mantequilla, pero estas las prefiero con mermelada. ¿Qué es lo que me está indicando en este caso, en esta primera oración, en este primer ejemplo? ¿A qué se refiere? De que le gustan las tostadas con mantequilla, pero prefiere con mermelada, o sea que está mostrando, comparando qué es lo que más le gusta, o sea, cuál prefiere. ¿Con cuál prefiere la tostada? ¿Qué tostada es la que está utilizando? O sea, que yo me estoy imaginando y viendo de que probablemente, ¿verdad? Siempre comes tostadas con mantequilla, pero la que le ofrecieron hoy con su merienda o su desayuno, ¿verdad? Este tipo de tostadas, ¿con qué prefieres? Con mermelada. Quiere decir que la mermelada es verde, perdón, las tostadas es, ¿verdad? Con las tostadas lo que está haciendo la diferencia. Digo, ese cuadro es bonito, pero este es más expresivo. Estoy hablando con mi demostrativo ese y mi demostrativo este, ¿sí? ¿Se entiende? Ese cuadro, Sí. estoy demostrando que ese es bonito, pero este es más expresivo. Hago una comparación y estoy también demostrando. Bueno, aquí en la imagen, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver que dice, ¿quién tuvo la culpa? Él, esa, este, ella, ese, aquel. Y dice, ¿verdad? Nada mejor que la oficina para aprender pronombres gramaticales. Un poquito. Se dan cuenta que estamos usando, es de uso cotidiano y ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos utilizando. Aquí tenemos otro tipo de ejemplo, o sea, otro ejemplo. Dice, vamos a echar este sobre en ese buzón. Después iremos a aquel cine. ¿Qué es lo que está haciendo? Está demostrando.
Las palabras este, ese y aquel nos indican entonces la distancia a la que se encuentra el nombre al que acompañan. Un poquito lo que habla nuestra definición. Luego tenemos los pronombres indefinidos. Indefinido, ¿qué quiere decir indefinido para ustedes? ¿Qué significa para ustedes indefinido? Que no demuestra nada. ¿Sí? No se define, ¿verdad? No está definido, no dice esto es así o tanto hay aquí, ¿verdad? Y un Algo poquito, confuso. algo confuso, sí. Se presta a que cada uno tome. Por ejemplo, si yo le digo, a ver quiénes están. Vamos a ver un poco quiénes están. A ver, si yo le digo a Cintia, ¿cuánto es para vos mucho? Mucho. ¿Cuánto es para vos mucho? Si hablamos de dinero, vamos a hablar de dinero en guaraníes. ¿Cuánto para vos es mucho? Y si no trabajo, mil ya va a ser mucho, profe. ¿Cuánto? Si es que no trabajo y tengo 1000 en el bolsillo, ya va a ser mucho para mí. Bueno, 1000 guaraníes es mucho para vos hoy. Fernando, a ver Fernando, consulta para vos. ¿Cuánto para vos es mucho si hablamos de guaraníes? No sé cómo explicar, bro. ¿Cuánto es Porque mucho? mucho, ¿Eh? ¿Cuánto es mucho para vos? mucho. Jennifer, No sé realmente cómo explicarte, bro. Sería en una cantidad excesiva de dinero. ¿y cuánto? ¿Cuánto es mucho para vos? Porque para Cintia es 1000, es mucho. No sé, 1.000.000.000, 200 Un millón. mil, no sé. Bueno, en este 200 caso, mil, mucho, Salario es mucho, profe. bueno, se dan cuenta, cuando nosotros definimos y decimos cantidad 1000 y digo 1.000.000, ¿cuál es más? ¿El 1000 o el 1.000.000? El 1.000.000. $1.000. 1.000.000, bro. El 1.000.000 es más que el 1000, ¿verdad? Entonces, pero si yo utilizo como un pronombre indefinido y le pongo muchos al 1000 y le pongo muchos al 1.000.000, entonces yo no distingo cuál es más. Solo sé que ambos es muchos. Para Cintia fue muchos, el 1000 guaraní, los 1000 guaraníes, y para Jennifer los 1.000.000 de guaraníes también es mucho. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los pronombres indefinidos no define ninguna característica, sino que qué es lo que simplemente se limita a indicar una cantidad. Entonces aquí es lo que nosotros encontramos algunos como mucho, poco, bastante, demasiado, ninguno, algo, nada. O sea, no está definida esa cantidad como me definieron 1000 y 1.000.000. Si yo O sea, le, si yo digo, no me pasa nada, pero sí me pasa algo, claro, también. también está algo indefinido. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Verdad? Puedo decir nada, pero te está pasando algo. Es lo mismo que yo digo, bueno, em, les invité a mis compañeros a una cena en casa, ¿verdad? Y mi mamá me pregunta, o la mamá de ustedes les pregunta a ustedes, ¿y quiénes van a venir? ¿O cuántos van a venir? Y no sé unos cuantos. ¿Definí una cantidad? No. No definí. Entonces es algo indefinido. Algunos nomás van a venir, pero tampoco Con digo cuántos. Supónganse que Profe, ustedes, sí, con esta pandemia no hay que invitarlo, no hay que tener muchos invitados porque se van todos presos y de paso vos también. bueno, pero máximo 10 puedo invitar. 15 ya sería en exceso, un No, ejemplo. no. Bueno, con cuidado también eso, ¿verdad? El ejemplo.
El ejemplo dice, ¿cuántos invitados vendrán a la fiesta? Y yo digo, no vendrán muchos, ¿verdad? No digo van a venir solamente 20 o solamente 30 o no sé, o solamente 10, ¿verdad? No defino. Entonces, a eso yo le llamo indefinido. Si yo digo nadie, alguien, nada, algo, son pronombres entonces indefinidos. En el ejemplo ahí que no se está viendo bien, ¿verdad? Dice, muchos tienen 3 hojas. Muchos. Algunos tienen 4 hojas. Y ninguno tiene 5 hojas. Entonces no cuenta. O sea, va nomás diciendo en cantidades indefinidas. No precisa la cantidad. A eso se refiere. Bueno, luego encontramos los pronombres numerales. Y como dice luego, numerales hace referencia a números. Entonces, aquí sí sirve para indicar la cantidad relativa, ¿verdad? En este caso se puede referir al animal, a la persona o a algún sustantivo en general, ¿verdad? En este caso, las cosas, ¿verdad? Al que representa. Se divide en ordinales, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el infinito, ¿verdad? Y los cardinales, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? A eso se refiere entonces con pronombres numerales. El ejemplo dice, a Luis le ha gustado el primer libro de esa estantería, pero yo quiero el segundo. ¿Cuántos hermanos tienes? 2. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Hago referencia a numeral. Estos numerales pueden ser de orden, ordinales o cardinales. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Luego tenemos los pronombres relativos. ¿Qué es lo que dice de relativo? ¿Qué quiere decir para ustedes relativo? El relativo dice que consigue unir dos partes diferentes de la oración, ¿verdad? La segunda parte, ¿verdad? Siempre está subordinada a la primera. Quiere decir que le va a hacer referencia a eso. En este caso, nuestros pronombres relativos son que, el que, quienes, cuyo, dónde, lo cual. Y en este caso, que es de los más comunes y cumple una función de sujeto o de complemento de su oración. Aquí es donde nosotros también tenemos que tener en cuenta de no caer en el queísmo, ¿sí? Que es lo que ya estábamos estudiando también, ¿verdad? El ejemplo dice, ¿ya hiciste el examen de inglés? La respuesta, aquí doy, actualizar. Actualizar debo dar, ¿verdad? Bueno, ¿ya hiciste el examen de inglés? No, el que hice fue el de matemáticas. Aquí hay una oración subordinada. ¿Qué quiere decir esto? Que hace referencia. Me preguntó si rendí inglés y yo le respondí que rendí matemáticas. Muy bien. El pueblo donde comimos es famoso por su gastronomía. Los pronombres relativos entonces son aquellos que unen dos cláusulas y siempre la segunda calificando al sujeto de la primera, ¿sí? Entonces, en la primera oración es donde denotamos muy bien eso. Los pronombres relativos son, pueden anotar esto, que, el que, los que, las que, lo que, quién, quiénes, el cual, los cuales, la cual, lo cual, cuyo, cuyas, donde. Todos estos son entonces pronombres relativos. Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo gráfico, ¿sí? Donde me dice que los pronombres relativos que
se refiere a cosas y objetos. Puede ser sujeto o puede ser complemento. Y dice, el libro que ahora estoy leyendo es muy emocionante. En los pronombres quién y quiénes se refiere solo a personas y se puede sustituir por qué. Admiro mucho a quienes trabajan voluntariamente para ayudar a los demás. Entonces, ¿a quiénes? ¿Quiénes es mi pronombre relativo? ¿A quién? ¿A qué se refiere quiénes? ¿A quién está haciendo referencia quiénes? A las personas que ayudan. Las personas. A las personas que están ayudando, a ese grupo de voluntarios, ¿sí? Bueno, ¿cuál? La palabra cuál, este pronombre, va entre dos nombres y concuerda con el segundo, en género y número. Recuerden que ya hablamos sobre los pronombres personales sobre género y número, ¿sí? Dice, ayer me bañé en agua helada, motivo por el cual me resfrié, ¿sí? Estoy haciendo entonces referencia, ¿sí? Cuyo, cuya, cuyos, cuya. Se usa cuando no hay un verbo en forma conjugada y debe ir con el, la, los, las. Y la oración dice así. Mi amigo, cuyo padre es escritor, me invitó a ver el partido. Entonces, aquí estoy utilizando, y como dice en la explicación, ¿verdad? Cuando no hay un verbo en forma conjugada. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Casos en que se utilizan los diversos pronombres relativos. Vamos a seguir explicando. ¿Qué es el más utilizado porque se refiere a personas o cosas? Y puede ser sujeto o complemento de su cláusula. Por ejemplo, el árbol que sembraron era un mango. El que, los que, las que se refiere a un pronombre ya mencionado y se usan para evitar la repetición del sustantivo. O sea que no voy a volver a escribir, por ejemplo, compraste el cuaderno de 100 hojas. No había. El que compré es solo de 50. O sea que no voy a decir, no había el cuaderno de 100 hojas. Compré el cuaderno de 50 hojas. Entonces, por eso mi respuesta, en vez de poner el cuaderno de 100 hojas, mi respuesta, mi pronombre utilizado es el que. ¿Se entiende? En el caso lo que se usa ideas, acciones o conceptos y usa para referirse a ideas, acciones o conceptos. Nunca se refiere a sustantivo. Ejemplo. Lo que debemos hacer para completar el trabajo es buscar más información. No me está utilizando un sustantivo concreto, ¿sí? Bueno, por último tengo los pronombres interrogativos y exclamativos. ¿Qué quiere decir interrogativo? ¿Qué hace el interrogativo? Le pregunta algo. Pregunta, es la incógnita. ¿Y exclamativo? ¿Qué hace el exclamativo? Nota tipo asombro o Emociones, ¿verdad? mucho. Una emoción, un sentimiento, ¿verdad? Los pronombres interrogativos y exclamativos son las palabras con las que se pregunta o se hace referencia a un sustantivo que no ha aparecido en el discurso, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Los más comunes que se utilizan son qué, cuál, cuáles, quiénes, cuánto, cuántas. Y recuerden que siempre estas palabras van a ir acentuadas porque cuando están dentro de nuestros signos de interrogación y de exclamación. Recuerden que ya habíamos estudiado en una de las unidades anteriores. El ejemplo, ¿quién ha llamado a la puerta? ¿Cuántos padecen esta enfermedad? Entonces, aquí estoy utilizando pronombres interrogativos y exclamativos. Y bueno,
Con esto entonces damos por culminada esta clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido. El ejercitario voy a pasarles a ustedes en el transcurso, para que ustedes puedan ejercitarse un poquito con estos pronombres. Cualquier consulta, estoy a las órdenes. La plataforma para alzar los trabajos, el ejercitario voy a estar habilitando recién para el día viernes, ¿sí? Entonces pueden desarrollar todo su ejercitario y para a partir del día viernes van a poder alzar. ¿Les parece? Por Sí, favor, profe. Bueno, sí. profe. Ahora voy a habilitar la asistencia. Me gustaría que marquen ya su asistencia, ¿sí? Y cualquier consulta o duda que les haya quedado me pueden preguntar en el foro. ¿Está bien? Dale, profe, está bien. ¿Se comprendió? Gracias. Bueno, Sí, profe. Sí, profe. bueno. Sí, Muchas profe. gracias a ustedes también. Sí, profe. Dale. Buenas noches. Mm.